Saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos a continuar con nuestra serie de videos tutoriales acerca de la modelación hidráulica de aliviaderos, pero en esta ocasión vamos a hablar del tipo de aliviadero escalonado y su modelación en el programa ECRAS. El aliviadero escalonado, su construcción se hace más frecuente en las presas de gravedad de hormigón compactado con rodillo que en las presas de gravedad construidas con el hormigón convencional. Tenemos el ejemplo de la presa de Olivet. Esta presa fue diseñada para un caudal unitario de 15 metros cúbicos por segundo por metro lineal y tiene una longitud de coronación de 254 metros. Pero la longitud del aliviadero escalonado solamente cubre una parte de toda esa longitud de la corona. Ahí se puede apreciar el aliviadero, el ingreso que tiene, la forma del perfil tipo Krieger o tipo West. También se puede ver o apreciar en tamaño mínimo de lo que es la transición, ¿no?, de los peldaños. Ya en la parte final podemos ver que el escalón, la altura del escalón se hace constante hasta llegar a lo que es el pie del cimacio en el lado aguas abajo de la presa, donde se ubica el cuenco amortiguador. Este cuenco puede tomar esta forma y ser plano o horizontal. Pero otras presas, como en el caso de la presa de Pedrogao en Portugal, la terminación al final del último escalón tiene el empalme con un radio de curvatura. Otra diferencia que tiene esta presa es que la longitud ahora total del aliviadero cubre lo que es la longitud del coronamiento. Debido a eso es que este aliviadero puede vertir un caudal mayor de 12.000 metros cúbicos por segundo y con una longitud de 300 metros de aliviadero. La altura del escalón para esta presa es de 0,60 metros. ¿No? ¿De qué depende la altura del escalón? También es de los equipos compactadores que se van a utilizar durante su construcción. Estas presas se construyen mediante capas y estas capas que son compactadas pueden variar desde alturas desde 0,50, 0,60, 0,80, 1 metro y así sucesivamente. Esta presa fue diseñada también para un caudal unitario de 40 metros cúbicos por segundo y por metro lineal. La pendiente de este aliviadero de 51 grados, que más o menos se aproxima a lo que es el talud inclinado de la presa, que está entre 0,7 y 0,8 en presas de gravedad. Otro ejemplo también en los aliviaderos escalonados es que se pueden construir en lo que son las presas de tipo arco gravedad. Tal es el caso de la presa de Wolvedance en Sudáfrica, cuyo diseño posee un caudal unitario de 15 metros cúbicos por segundo y por metro lineal. Tiene una altura de 70 metros esta presa y una longitud de coronación de 270 metros. Al igual que la presa anterior, este aliviadero cubre toda la longitud de coronación de la presa. También tenemos la presa de Puebla en Cazalla, España. Esta presa de gravedad tiene como diseño un caudal unitario de 15 metros cúbicos segundo por metro lineal, una altura de 71 metros y una longitud de coronación de 220 metros. Aquí se puede apreciar entonces lo que es el aliviadero, donde en la parte constructiva, cuando se llega a este punto, inicio del aliviadero, donde ya está cerca del coronamiento, donde se van a ubicar si es que se implementan con puertas verticales o con puertas radiales durante la construcción, ya sea de lo que son las pilas o los estribos o las columnas o los muros del aliviadero. Es un poco dificultoso, ¿no? Principalmente en lo que son las presas de gravedad de hormigón compactado con rodillo, ¿no? Entonces, debido a eso es que se utilizan metodologías constructivas para justamente hacer una buena planificación y no se pueda perder demasiado tiempo durante la construcción.
Bien, hablemos un poco más sobre este tipo de aliviadero escalonado. Se pueden presentar distintos regímenes de flujo en aliviaderos escalonados. El primer régimen se refiere a un flujo saltante. Es el más conocido, es para caudales pequeños. En el inciso A nosotros podemos apreciar justamente eso, la altura del peldaño, la longitud del peldaño. Tenemos el tirante del salto hidráulico y sub 1 y sub 2 y el tirante crítico al final del escalón, ¿no? Entonces, cuando aumenta el caudal, ya justamente en el inciso B se produce un salto hidráulico parcial, ¿no? Ahora, si el caudal sigue aumentando, pasamos al inciso C, donde se produce un flujo de transición. ¿Qué quiere decir un flujo de transición? Bueno, estamos pasando entonces de un flujo saltante a un flujo rasante o variado, ¿no? Un flujo gradualmente variado. Entonces, eso es el flujo de transición. Ya en la parte final, en el flujo rasante rápido o un flujo gradualmente variado, vemos cómo lo que es el perfil del flujo, del calado del agua, coincide casi con lo que es la pendiente o la inclinación del escalón, el cual coincide también con lo que es la inclinación del paramento inclinado de la presa en el lado aguas abajo. Entonces, la mayoría de los aliviaderos escalonados se diseñan para este tipo de régimen de flujo, ¿no? Un flujo rasante rápido o un flujo gradualmente variado. En cuanto al dimensionamiento de los escalones, tanto la altura como la longitud puede variar, puede tener una cierta inclinación también. Si uno lo ve, necesario hacerlo también, ¿no? En el cálculo. También se pueden hacer diseños de este tipo de aliviaderos mediante cascadas de pasos agrupados. Aquí vemos el diagrama de diseño donde en nuestro escalón, en la altura, nosotros necesitamos determinar los componentes, ya sea la longitud de lo que va a ser la caída del chorro de agua más la longitud del salto hidráulico, ¿no? Y en función también aquí, de esta variable W, que va a ser la altura justamente para el siguiente paso agrupado, ¿no? En eso consiste este tipo de escalón. Ahora, aquí estamos observando las regiones de flujo en lo que es el flujo rasante o rápido, donde podemos apreciar nuevamente lo que son los escalones desde el perfil hasta la parte final, ¿no? Entonces, en la parte inicial siempre hay una transición del escalón para que luego al final ya sea una altura constante, ¿no? Entonces, en un cierto, la inclinación del escalón siempre sigue la pendiente inclinada de la presa en el lado aguas abajo, ¿no? Entonces, en un cierto punto, hasta ese punto, no se produce en los escalones lo que es esa mezcla de aire y agua. Pero a partir de un cierto punto durante la caída de flujo, donde ya pasa a un flujo gradualmente variado y luego se hace uniforme, entonces en esa parte ya empieza a haber una mezcla de aire y agua. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces se está trabajando este aliviadero de tal manera que se está disipando toda esa energía proveniente de esta rápida escalonada, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros alcanzamos ese punto, podemos ya hacer un buen diseño o garantizar nuestro diseño con la terminación, obviamente, de un cuenco amortiguador, pero de menor tamaño, a diferencia en caso de que hubiésemos optado de construir un aliviadero ya no escalonado, sino un aliviadero liso, ¿no? Una rápida. Entonces, eso es una ventaja que tiene este tipo de aliviadero escalonado que nos permite quizás, al disipar toda esta energía en cada escalón, reducir, ¿no?, el tamaño de construcción de lo que va a ser el cuenco amortiguador al final de la rápida. Bien, hablando un poco más sobre el perfil de la cresta y la transición, entonces partimos desde ese punto, el punto donde se ubica la cresta del aliviadero. Como nosotros conocemos la carga de diseño, esa carga de diseño
la dividimos entre 3, un tercio. Entonces, desde ese punto se recomienda trazar justamente el primer escalón. Y luego hacemos la transición que va a variar según la altura, dividida la altura de la carga de diseño entre 8, 7, 6.5, 6 y así sucesivamente, hasta poder alcanzar justamente el punto tangente que conecta con el talud 0,7 a 1 de inclinación de nuestra presa, ¿no? Desde ahí ya va a ser los escalones, la altura del escalón de forma constante, ¿no? Pero aquí vemos entonces cómo va variando la transición. En función también a lo que va a ser la ecuación de la parábola de nuestro perfil en el lado aguas abajo, ¿no? Debemos determinar las variables K y N, en este caso, para un parámetro vertical, K vale 2 y N vale 1,85. Bien, entonces ahora veamos un ejemplo sobre perfil de este tipo de aliviadero, ¿no? Lo hemos denominado perfil aliviadero tipo 5, donde en nuestra serie de videos tutoriales hemos mostrado cómo de manera sencilla podemos nosotros trazar perfiles de longitud de distintos tipos de aliviaderos. Entonces, nuestro ejemplo vamos a considerar el perfil del aliviadero que se muestra formado por un perfil tipo hueso Krieger, una rápida, y en la parte final vemos el trampolín, ¿no? Solo que en este caso no va a ser una rápida lisa, sino va a ser una rápida escalonada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero al final la terminación va a ser mediante un trampolín, ¿no? Un radio de curvatura y un centro con el cual se trazan los arcos. Veamos entonces nuestro ejemplo ahora. Bien, aquí tenemos entonces lo que es nuestra presa de gravedad modelo, sus dimensiones, y aquí vemos claramente lo que va a ser nuestro aliviadero que vamos a modelar en el programa XRAS, ¿no? Aquí en la parte inicial vemos lo que es el perfil tipo Krieger o tipo West, vemos el inicio de lo que es la serie de escalones del aliviadero, y en la parte final la conexión justamente del trampolín, ¿no? Entonces este aliviadero nosotros lo hemos sacado a un lado para justamente mostrar las dimensiones que tenemos de la altura, ¿no? Constante de nuestro escalón es de 0,65 y una longitud de casi 0,50 del escalón, ¿no? Entonces en la parte inicial vemos cómo va variando la transición y partimos desde una longitud h de la carga de diseño dividido entre 3, ¿no? Entonces ahí ya está nuestro aliviadero. Ahora lo que voy a hacer es repetir casi el mismo proceso que estamos siguiendo para poder exportar o crear secciones transversales y luego importarlo en el programa XRAS. Entonces debemos llevar nuestra serie de coordenadas de puntos para crear las secciones transversales. Bueno, eso ya lo hicimos, lo tenemos aquí en Excel. Hemos traído todos esos puntos de nuestro perfil longitudinal, los hemos extraído por separado, las coordenadas X, Y y Z, y aquí tenemos nuestro perfil, ¿no? Longitudinal que coincide obviamente con el perfil traído de nuestro aliviadero. En la siguiente pestaña, entonces estamos considerando un ancho de canal para nuestra rápida escalonada de 5.5, una altura de muro 1.5 y un espesor de 0.3, ¿no? Ya hemos creado todas las secciones transversales y ahí tenemos el archivo CSV. Bien, entonces ahora vamos a proceder la modelación en el programa XRAS. Voy a crear un nuevo proyecto, lo vamos a llamar modelación 03. Voy a darle un nombre, aliviadero escalonado. Aceptamos, vamos a geometría, importamos la geometría, seleccionamos, OK, y ahí está. Ahora voy a las longitudes entre estaciones, ya lo tenemos, copiamos, lo vamos a pegar
Ok. Vamos ahora a la rugosidad 0.014. 0.014 y 0.014. Ok. Bien, como no tenemos algún tipo de cambio en las secciones transversales, entonces no vamos a interpolar. Voy a guardar la geometría. Vamos a ponerlo geometría 0.3. Ok. Guardamos éxito. Creamos el caudal. O sea, 3 caudales de 15, 20 y 30. Las condiciones de borde, aguas arriba, tirante crítico, aguas abajo, la pendiente en el caso del tirante normal, ¿no? La pendiente, ok, guardamos caudal 0.3, ok, y ya está, file éxito, ¿no? Bien, aquí vamos a observar en el perfil longitudinal, fíjense, nosotros hemos importado el archivo con justamente la altura del peldaño o del escalón de manera vertical de 90 grados, ¿no? Pero aquí al importar el archivo directamente nos está mostrando una cierta inclinación, ¿no? Ya no es vertical. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, uno intenta definir una pendiente de 90 grados cuando diseñamos la presa. En este caso, esto es nuestra serie de escalones que efectivamente forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Pero XRAS ha hecho este proceso justamente porque el cálculo que hace XRAS es mediante estación a estación, ¿no? Y si nosotros tuviésemos dos estaciones con la misma coordenada X, entonces esto va a generar error al cálculo de la pendiente, ¿no? Una pendiente de 90 grados, entonces no se puede obtener resultados durante el proceso de cálculo, ¿no? Por eso es que automáticamente el programa hace ese desplazamiento de nuestra altura del escalón, ¿no? Le da una cierta inclinación, ¿no? Bien, eso como referencia en cuanto a modelar estructuras con caídas verticales, ¿no? Bien, vayamos al plan. Voy a un flujo mixto. Guardamos el plan. Vamos a poner plan 03 y aquí plan 03. Vamos a computar y ahora sí. Ya está, closet, guardamos, éxito. Bien, ahora observamos los resultados y ahí está, ¿no? Eso sería entonces, partimos desde nuestra línea de energía, tenemos el tirante crítico y tenemos lo que es el calado. Y la parte es la inclinación de nuestro aliviadero o la base, ¿no? Del aliviadero. Bien, eso sería entonces en el perfil gráfico, podemos observar para el siguiente perfil o caudal y para el caudal máximo también, ¿no? Se mantiene, vemos el calado, ¿no? Entonces, si nosotros ahora observamos los resultados también en lo que es en la serie de tablas de resultados para un caudal de 30 metros cúbicos segundo. Entonces, en esta parte observamos las velocidades, cómo van aumentando según la caída o el escalón, ¿no? Entonces, al final tenemos una velocidad de 13 metros por segundo, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos esta modelación, pero considerando la rápida ya no escalonada, sino una rápida lisa con una cierta pendiente, ¿no? Vamos a ver que las velocidades son mayores, ¿no? Una rápida lisa que una rápida escalonada, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué dijimos que
en una rápida escalonada ayuda a reducir la velocidad justamente por esa mezcla de aire y agua en cada escalón que se produce durante el paso del flujo, ¿no? Entonces, eso ayuda en cuanto a la estructura de disipación que va a ser el cuenco amortiguador al final, a que no se puedan construir grandes dimensiones de ese tipo de estructura, ¿no? Bien, eso sería entonces en cuanto a este tipo de aliviadero. Se pueden modelar también en otros programas como Iber o Flow 3D, ¿no? Veamos nuestra vista en una perspectiva 3D y así se vería, ¿no? Nuestro aliviadero. Voy a poner, estamos observando y así se vería nuestro aliviadero. Bien, entonces eso sería en cuanto a este video tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta nos lo puede hacer a los teléfonos de contacto que tenemos en la parte de abajo de este tutorial. Gracias por su tiempo.